Amigas y amigos, muy buenos días. Nueva semana de actividades. Póngale corazón, póngale ganas a todo lo que usted realice, que nosotros le ponemos la información. Aquí le contaremos lo más importante del acontecer nacional e internacional. Damos la bienvenida a nuestra nueva compañera, intérprete en lengua de señas, Diana Tirado, quien se suma pues a Noticias 7. Bienvenida, éxitos para ti, compañera. Nosotros le contamos a esta hora que el gobierno anunció que este miércoles 8 de marzo se llevará a cabo en Quito una marcha para recordar el nefasto episodio del feriado bancario. Además, en el enlace ciudadano, el jefe de Estado dijo que la derecha ya tiene armada su estrategia en caso de perder las elecciones. Con eso iniciamos. Crisis económica 1999. Gobierno de Yamil Maguad, superministro de Economía, póngase bravo quien se ponga, Guillermo Lasso, compañero. Y banquero además. Que digan que no es verdad. En todo caso, con más cariño, gratitud, admiración que nunca, cuando estamos cerca de ese nefasto aniversario, o el aniversario de aquel nefasto acontecimiento, el feriado bancario, un inmenso abrazo a nuestros migrantes, las mayores víctimas de aquella crisis de 1999, fruto del fundamentalismo neoliberal al que algunos nos quieren llevar. Marcha feriado bancario. Nos reunimos en Quito este 8 de marzo a las 10 de la mañana en el Parque Arbolito, donde saldrá la marcha. Todavía estamos decidiendo la trayectoria de la marcha, haciendo los últimos ajustes, pero ojalá, si estos fueran 3.000 con sus smartphones y sus panes franceses reclamando frente al Consejo Electoral, que nosotros seamos 100.000 recordando al mundo entero el feriado bancario. Estrategias electorales. Ya están preparando el marco, el encuadre, para no aceptar los resultados del 2 de abril, como lo prepararon el 19 de febrero, para amortiguar un poco la derrota. Se inventaron el cuento del fraude. ¿Saben cuántas denuncias han presentado de fraude? ¿Saben cuántas? 0. Pero si hubo fraude, presenten pues las denuncias, presenten las pruebas. Método asignación de escaños. Tenemos uno de los sistemas más balanceados del continente. El método de Hunt es el que más se utiliza en el continente. Pero nosotros tenemos método de Hunt a nivel provincial, lo cual evita un tremendo fraccionamiento de la Asamblea. Y tenemos método Webster a nivel nacional. Y entran muchas minorías, pese a que nuestros candidatos que quedaron en último puesto tienen muchas veces 3, 4 veces más votación que el primero a entrar en oposición. Regeneración urbana Manabí. Piensen cuánto tiempo toma hacer una organización privada. Toma 1 año y medio, 2 años. Nosotros estamos haciendo esto en pocos meses, porque no es que ocurrió el 16 de abril el terremoto y el 17 de abril se empieza a construir la organización. Teníamos que identificar los damnificados, tener la lista, dónde están ubicados, y luego recién empezar a buscar terrenos. Entonces esto toma tiempo, y buscar terrenos fue difícil, encontrar esos terrenos. Ya todo está resuelto, y en los próximos días hemos construido 17.000 viviendas, pero en terreno propio la inmensa mayoría. Entonces muchas veces no se ve la dimensión de lo que se ha hecho. Se ve más claramente en las urbanizaciones. Bueno, ya todo está resuelto, y en los próximos días empezaremos a entregar centenas de viviendas en las diferentes urbanizaciones o reasentamientos. Inauguración Obras de Esmeraldas. En pocos meses, muy pocos meses, 6 meses, ya está prácticamente listo el flamante centro de atención ciudadana para nuestra querida Esmeraldas. Estamos invirtiendo 156 millones de dólares, 156 millones de dólares para el agua potable de Esmeraldas, Atacama y Río Verde. Ya se dio la orden que se extienda el malecón de Las Palmas hasta el espigón del puerto. Esos eran terrenos de autoridad portuaria. Y que el propio puerto se pueda visitar. En Guayaquil, el mandatario Rafael Correa constató el avance de la obra de construcción de la Escuela del Milenio que se levanta en Monte Sinaí. Además, el presidente participó del acto de adjudicación de solares para familias que habitan en el lugar. Con alegría recibieron al presidente Rafael Correa a los habitantes de Monte Sinaí, quienes en el pasado fueron víctimas de los traficantes de tierra y que hoy en día, luego de haber sido invisibilizados, finalmente han logrado legalizar sus lotes. Bien sabemos que para las autoridades municipales somos los olvidados, que no constamos, que no pertenecemos a Guayaquil. Pero gracias al gobierno y al presidente tenemos magníficas obras. No tienen salud, no tienen transporte, no tienen agua potable, no tienen servicios básicos, pagan todo 3, 4 veces más caro como el agua en tanquero, pero esto ya está consolidado y es una realidad. Hay que legalizar, hay que organizar, hay que proveer servicios básicos. En esta ocasión, 175 familias que habitan en ese sector de la urbe porteña legalizaron sus predios.
Ellos forman parte de las 38 cooperativas que podrán acceder a la adjudicación de sus terrenos en un plazo aproximado de 6 meses. En las adjudicaciones realizadas en la fase 1, el 16 de febrero, que fueron 110 lotes conjuntamente aquí también con nosotros. La segunda fase con fecha 5 de marzo, 178 lotes adicionales. Esa gente que esté en zona de riesgo sí tendrá que ser reubicada. Por supuesto, reubicada con ayuda del Estado. Por eso hemos preparado 70 casas muy bonitas, 70 dúplex aquí en el bloque 49 para sacar a la gente que está en una colina en peligro de riesgo. Pilar Morales es una de las beneficiarias y nos cuenta que aún no puede creer que el presidente Correa la haya visitado en su hogar para permanecer una noche junto a su familia. Llegó y con toda mi familia a conversar, a platicar. Un hombre muy sencillo y muy caballero. Cerca del hospital de Monte Sinaí se levanta la unidad educativa del Milenio Las Marías, cuya obra presenta un 45% de avance. Va a estar finalizada ya para el mes de julio, ya iniciado para el nuevo año escolar. Este centro educativo acogerá a 1.140 estudiantes por jornada y se espera que esté operativo para el próximo año lectivo. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Más de 2.300 millones de dólares comprendió la exportación de productos no petroleros ecuatorianos hacia Estados Unidos en el 2016. Mediante un convenio de alianza público-privada, el gobierno aspira a aumentar ese volumen y beneficiar así a pequeños y medianos productores nacionales. Pese a no contar con un tratado de libre comercio ni con el Tratado de Preferencias Arancelarias ATPDA, Ecuador sigue siendo uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Representó en el 2016 ya cerca del 35% de nuestro mercado de las exportaciones no petroleras. Es el mercado más importante que tenemos y nos interesa obviamente seguirlo ampliando. Según cifras del Instituto de Promoción y Exportaciones e Inversiones ProEcuador, entre enero y octubre de 2016, los productos que en mayor volumen se enviaron a Estados Unidos son el camarón, banano, flores, pescado y el cacao. En el 2016, las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos alcanzaron aproximadamente un valor de 2.300 millones de dólares. Es una cifra muy importante. Este viernes, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana y ProEcuador suscribieron un convenio de cooperación cuyo objetivo es fortalecer la participación de empresas ecuatorianas en el mercado estadounidense. La Cámara le da a ProEcuador empresas a quienes pueda servir y que el ProEcuador cumple con su función de brindar un servicio para fomentar las relaciones comerciales y la atracción de inversiones. Básicamente lo que se va a organizar es una unidad técnica que va a estar conformada por miembros del Comité de Comercio Exterior, por la dirección de esta Cámara y por delegados de ProEcuador para hacer talleres y capacitaciones a los representantes de exportadores en Ecuador. El acuerdo se enmarca dentro de los convenios de comercio mutuo en materia de alianzas público-privadas. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. 6 de la mañana, 39 minutos. Le contamos también que el postulante presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, estuvo en el sur de Quito la tarde del domingo para agradecer la votación que obtuvo en esa zona de la urbe. En un encuentro en el sector de Solanda se comprometió a materializar la ley del comerciante autónomo. Aquí los detalles. Las visitas de agradecimiento siguieron durante este fin de semana. La jornada de este domingo tuvo lugar en el sur de Quito. En el populoso sector de Solanda, Lenín Moreno pidió nuevamente el apoyo para la segunda vuelta electoral del próximo 2 de abril. Y les vengo a decir gracias, muchas gracias por esa votación caudalosa que nos prodigaron el día 19 de febrero. Ganamos todo, lo ganamos todo. En este encuentro, aparte de compartir con los presentes sus principales ofertas de campaña, como el programa Toda una Vida, la creación de 40 universidades tecnológicas, la construcción de 325.000 casas, la universalización del seguro social o la creación del Banco del Pueblo, Moreno se comprometió a sacar adelante la ley del comerciante autónomo. Pero a todos sí, a todos sí. Tengan ustedes la seguridad que esa ley de trabajadores autónomos debe convertirse en una realidad en el próximo periodo de la Asamblea. Este fue uno de los planteamientos que se le solicitó al presidenciable.
Creo que tenemos la capacidad para poder salir adelante también y ser copartícipes de la toma de decisiones de las diferentes áreas de los trabajadores autónomos a nivel nacional. En el marco de su discurso, Moreno conminó a lograr una masiva votación a su favor para, según sus palabras, no regresar al pasado y perder lo que se ha logrado hasta el momento. Y el dinero lo tienen en el extranjero, es una vergüenza. Y después ofrecen crear trabajo acá, y después ofrecen crear riqueza acá. Que por favor, lo primero que hagan es traer el dinero que tienen en el exterior. Luego conversamos, luego recién conversamos. Los recorridos de agradecimiento continuarán en la presente semana, antes del inicio de la campaña de cara a la segunda vuelta. Más organizaciones indígenas se suman al respaldo de la candidatura de Lenín Moreno, desconociendo así la decisión de la dirigencia de la CONAIE, que a nombre de las bases dijo inclinarse al apoyo por Guillermo Lasso. Son organizaciones de base que aparentemente toman distancia de la dirigencia y optan por decidir el candidato de su preferencia. 6 organizaciones indígenas de la provincia de Napo hicieron público un manifiesto donde exponen su respaldo a Lenín Moreno. Consideran que es la mejor opción para dirigir al país. Nosotros acá como movimiento indígena estamos apoyando hasta las últimas, vamos a seguir luchando. Quizás hablemos de la derecha, ¿cuántos años? Son 30 años han manejado al país y vamos viendo los resultados actualmente. Con este gobierno quizás nosotros tenemos nuestra convivencia, nuestro derecho prácticamente ha trabajado con muchas obras. Hablemos la vialidad, hablemos la producción, hablemos del sistema de riego. Proponen al postulante oficialista 3 aspectos, entre ellos buscar mecanismos para la inserción del talento humano de las nacionalidades en la toma de decisiones de la política pública, impulsar un masivo fortalecimiento productivo con énfasis intercultural y crear una institucionalidad que permita, mediante presupuesto, mitigar las demandas de los planes de vida de las comunidades. Con mucho respeto, pero el olvidar la situación de lo que pasó a nuestras familias está violentando ese principio filosófico de la unidad. Hay indígenas que buscan beneficios muy personales. La verdadera base, quienes tienen la necesidad, quienes deben dar estas expresiones, están en las comunidades, en los pueblos indígenas, en las provincias, donde no entran vehículos, donde hay muchas necesidades. Entre las organizaciones que respaldan a Moreno están la Federación Evangélica de Nacionalidad Quichua de la provincia de Napo, la Federación Amazónica de Organizaciones Indígenas, Colonos e Independientes, Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Napo, Federación de Indígenas Centro Napo, Consejo de Yachac Runas Amazónicos del Ecuador y la Federación de la Unión de Comunidades Napo Arajuno. Así como estas organizaciones, dirigentes de agrupaciones indígenas de la Sierra Centro cuestionan el hecho de que la CONAIE y Ecuarunari se atribuyan el hecho de expresar declaraciones públicas de que con las bases han decidido apoyar a Guillermo Lasso. De esta manera, antes de iniciar la campaña en segunda vuelta, van perfilándose apoyos en favor de los candidatos finalistas en la contienda electoral del próximo 2 de abril. La mayoría absoluta que consiguió Alianza País en las elecciones del pasado 19 de febrero le permitirán aprobar leyes que beneficien a la sociedad, según algunos de los legisladores electos. El movimiento oficialista continuará siendo la mayor fuerza política en la Asamblea. Tras las elecciones generales, Alianza País se consolidó como la primera fuerza política del país. Lo que implica es que se va a seguir siendo fieles al mandato que la ciudadanía nos dio cuando votó por la Constitución del 2008. Con datos del 100% del escrutinio del CNE, Alianza País obtuvo 74 curules, Creo 32, Partido Social Cristiano 15, Pachacutic 4, Partido Sociedad Patriótica 2, Izquierda Democrática 2, FE 1, Suma 1, Alianzas Políticas 3 y Movimientos Locales 3. El asambleísta electo Augusto Espinosa detalla que su bancada representa a múltiples sectores del pueblo ecuatoriano. Por ello indica que se ven nuevos rostros como el del exministro José Serrano, la periodista Marcela Holguín e incluso el gremio de los trabajadores tiene un espacio con Liliana Durán. Caminar con mucha fuerza, con mucha predisposición hacia la necesidad emergente de construir un código del trabajo integral. Tanto Durán como Espinosa dicen que en el nuevo periodo la Asamblea enfrentará varios retos, entre ellos garantizar la democracia e impulsar la justicia social. Diversas voces que llegamos a la Asamblea Nacional representando diferentes
inquietudes, representando diferentes necesidades. Nosotros jamás aprobaríamos en la Asamblea una ley en desmedro de las mayorías. Pero además el Movimiento País logró la mayoría absoluta, es decir, contaría con la mitad más uno de los asambleístas, lo cual le garantiza la instalación del Pleno y la aprobación de leyes de diversa índole. Sofía Montoya, Ecuador TV. Los vendedores informales de Guayaquil cuestionan las promesas de empleo que plantea el aspirante a jefe de Estado Guillermo Lasso, quien además dicen no supo responder las inquietudes de personas adultas mayores sobre nuevas oportunidades para ellos. Por años han sido llamados informales, pero realmente son personas que diariamente buscan en la calle un sustento para sus familias. Tomo mi cafecito, a las 9 salgo a trabajar. Vengo a la bahía y recorro aquí. Pablo ha tenido que buscar una nueva alternativa para poder expender sus productos, ya que con el afán de mantener el orden y el ornato de la ciudad, el municipio de Guayaquil, mediante la Policía Metropolitana, los ha perseguido durante años. Él ya no se ubica en un solo punto, ahora recorre las calles. Hay veces hay que cambiarse de un lado a otro porque andan mandando lo que caminemos, porque no podemos estar en una sola parte. En medio de todos esos comerciantes de la calle se cuentan historias como las de Antonio, cuyo padre fue víctima del feriado bancario en 1999. Pero congelaron esa plata. La propuesta que hace Lasso ya es propuesta, o sea, él ya ha trabajado en la Congreso y todo eso, con los políticos, como que no le creo ya. Precisamente quien fue ministro de Economía en esa época es el actual candidato presidencial Guillermo Lasso, quien en 2011 minimizó la capacidad de los pobres como fuerza productiva en pro de los intereses empresariales. Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres. Jaime Medina aprovechó uno de los mítines de Lasso para pedirle que el sector privado, al cual representa el líder de Creo, dé oportunidades laborales a las personas de la tercera edad como él. ¿Por qué no lo reciben? Yo soy un hombre que no tengo trabajo. En el Ecuador. Por eso Pero nosotros también tenemos derecho. Somos padres de familia y necesitamos trabajar. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. El feriado bancario de 1999 no solo trajo inestabilidad política y económica, sino también social, especialmente miles de personas que perdieron todo su dinero producto de la crisis financiera. Francisco Tapia asegura que el feriado bancario afectó a toda su familia y de manera especial a uno de sus hermanos por cuanto lo perdió todo. Le robaron el dinero. Se puede decir le robaron porque no le quisieron devolver, tuvo como 15 millones de sucres y le robaron. Manifiesta que él también es otra víctima de lo que llama la peor tragedia nacional, pues al verse en la pobreza tomó decisiones erróneas. Viéndole la pena a mi hermano, yo también me agarré a tomar, de esa cuenta. Tomaba a raíz de eso, de esa cuenta que ya entramos en la pobreza sin nada. Tapia asegura que el alcoholismo en el que cayó fue causa para que casi quede con una seria discapacidad física. Mire, me caí y me rompí la columna. De esa cuenta que no he tenido, digamos, para medicamentos, para nada de eso. Declarar un feriado bancario. El 8 de marzo de 1999 se anunció que todas las operaciones financieras estaban suspendidas. Posteriormente se declaró el congelamiento de fondos, es decir, que miles de clientes no podrían recibir sus ahorros por un plazo que dispuso el gobierno de Yamil Maguad, en algunos casos llegando a perder todo su dinero y en otros a recibir menos de lo que les pertenecía. Otro ejemplo nos lo cuenta Wilson Salvador, quien manifiesta que desde hace años no sabe nada de sus amigos, porque también lo perdieron todo y cayeron en depresión. Jubilados que ganaban una pensión de hambre que cogían en ese entonces, se les hizo nada con la dolarización. Salvador, quien tiene 80 años de edad, también considera el feriado bancario como la peor tragedia que ha sufrido nuestro país. Nos quitaron el futuro de la familia y de uno, porque nos dejaron a la cuenta en la calle. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.
un feriado bancario tal. Qué bestia, si no nos morimos, con mi casa, mis hijos, mi familia y todos, no nos morimos en ese entonces, pues porque Dios nos quiere. Cuando yo fui al banco a que me liquiden, pues dije, ¿qué pasó? Algo pasó, que había un feriado bancario, ¿qué será esto? Fuimos ahí, me acerqué a las ventanillas, después en la cola. Por favor, señorita, le dije, actualice mi libreta, creyendo que me hizo esperar más de una hora. El rato que ya me entregó la libreta, casi me caigo muertos. De los 40, dos, no puede ser, no puede ser. Me dieron a mí $2,000. Después de haber trabajado 37 años de profesor. Eso más a mí me devolvieron casi al año me devolvieron esa plata. ¿Se imagina? Yo querer que nuevamente vengan estos señores, especialmente el señor Lazo, que fue el brazo derecho de Yamil Maguad, ellos son los que han maquinado siempre los negocios de los bancos en el país. Siempre han maquinado. Vean lo que hace con Filabanco, lo que hizo con el resto de bancos. Revisamos otros temas de su interés. El Ecuador recibió una condecoración internacional de la Fundación ES, ONG asociada al Departamento de Información de las Naciones Unidas, por su política de inclusión y de apoyo prioritario a las personas con discapacidad para que éstas puedan participar de forma activa en el sector productivo. Miguel hace 30 años que tiene discapacidad física. Esto no le ha impedido, como lo demuestra, desarrollar sus potencialidades y conocimientos. Su fuerza de voluntad quizás no habría sido suficiente si, como comenta el Estado ecuatoriano, en los últimos años no habría reconocido el valor que tienen las personas con discapacidad. Es muy gratificante ver que un gobierno se ha preocupado por las personas con discapacidad. Gracias a Dios, gracias a la ayuda del Estado, yo pude obtener un crédito para emprender mi propio negocio. Hace 4 años, gracias al apoyo de la Secretaría Técnica de Discapacidades y un capital semilla entregado por el Banco de Fomento Ban Ecuador, inició su fábrica de sillas de ruedas y material ortopédico. Mi necesidad de tener un aparato ortopédico especial o especializado para que me ayude a tener una mejor movilidad, de poder movilizarme solo por las calles, poder subir a mi auto, poder trasladarme por las veredas, que todavía en muchos lugares es inaccesible. Eso hizo que mi meta vaya centralizada a eso, a brindar la movilidad para otras personas, una movilidad óptima. Por ejemplos como este, el Ecuador recibió el reconocimiento de la Fundación ESS, una postulación que hicieron 67 países en el mundo por prácticas innovadoras para el colectivo. El ministro de Industria recibió el galardón, informando que se han entregado más de 7 millones en préstamos a personas con discapacidad para que puedan materializar sus ideas de negocios, logrando 1.058 emprendimientos y generando 2.116 plazas de trabajo, que, como en el caso de Miguel, son fuente de ingreso, además de fomentar procesos de industrialización. Es esa la meta, es poder exportar a países vecinos. Estas sillas de uso diario en los Estados Unidos o en Europa sobrepasan el valor de $3.000. Nosotros aquí las construimos por 900 o $1.000. Pero más allá del galardón, lo que importa es el efecto que esto tiene en las vidas de estas personas. Que mi trabajo ha sido reconocido, que mi trabajo a través del el Estado ha reconocido mi trabajo como el trabajo de muchos otros emprendimientos de personas con discapacidad. Eso me llena de esperanza, de motivación, de optimismo para continuar. Todos estos emprendimientos cuentan con el apoyo técnico mediante ruedas de negocios y estrategias de empresa para fomentar su productividad. Es otra de las razones por las cuales hoy el país hacia el mundo tiene un rostro inclusivo. César García, Ecuador TV. Alrededor de 130 personas de sectores aledaños al Cantón Playas, provincia del Guayas, fueron evacuadas el fin de semana, luego de que el río Arena se desbordara la noche del viernes, causando inundaciones de casi 1 metro de altura. En este sector existen aproximadamente 200 familias en zona de riesgo que, según la alcaldesa Miriam Lucas, serán reubicadas.
Nos trasladamos hasta Argentina porque 1 año 2 meses de gobierno de Mauricio Macri provocaron que la economía de ese país sufra un duro revés debido a la eliminación de subsidios y de plazas de empleo. Durante el primer año de gobierno derechista de Mauricio Macri, se han dado duros golpes a la sociedad argentina, golpes que se reflejan en el despido de más de 130.000 trabajadores del sector público. Es un país que lo están arruinando, hablan siempre de la herencia y es un desastre. Mirá cómo está la gente acá pidiendo 1 kilo de manzana, porque la gente no lo puede comprar. Estamos mal, estamos arruinados, de 50. La pobreza pasó del 19.8% a más del 32%, mientras que la indigencia se ha disparado alcanzando un 38% en el área metropolitana de Buenos Aires. Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015, 1.4 millones de personas se han sumado a la franja de la pobreza. Sí. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza. El incremento de las tarifas de electricidad, agua, gas y otros servicios básicos en hasta un 2000% han impactado a los argentinos. ¿Puedo pagar esto si yo pago 4.000 pesos aquí? ¿Cómo voy a pagar 3.000 pesos? Las promesas de campaña como la de pobreza cero nunca se cumplieron. La sociedad gaucha ahora está sometida a fuertes políticas y medidas neoliberales. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. ¡Pobreza cero! Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. La inflación, que supera el 40%, al igual que la devaluación de la moneda en un porcentaje similar, está generando que los argentinos disminuyan su capacidad adquisitiva. Medidas que son justificadas por el gobierno con el objetivo de equilibrar la balanza de pagos. De despedida y con el poder adquisitivo que tenemos, los negocios cerrando, o sea, otra cosa. ¿Qué se puede imaginar? Modelo económico y de gobierno que, a decir de los propios argentinos, beneficia a los que más tienen y perjudica al resto de la población. Carlos Flores, Ecuador TV. Revisamos a continuación otras noticias del mundo. A esta hora le contamos que 110 personas murieron de hambre en algunas localidades de Somalia, así lo dio a conocer el primer ministro de ese país. Al parecer, el problema que enfrenta este estado es una grave sequía que amenaza a millones de habitantes. El martes pasado, el gobierno declaró esta situación como un desastre nacional, mientras las Naciones Unidas calculan que 5 millones de personas en Somalia necesitan ayuda, en medio de advertencias de una hambruna total. Esta nación fue una de las 4 regiones seleccionadas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el mes pasado en un llamamiento de 4.400 millones de dólares para evitar el hambre junto con el noreste de Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. En otro punto del planeta, el conservador francés François Fillon desarrolló su mitin político en París. Fillon instó a miles de partidarios a no dejarle solo, esto tras las denuncias de corrupción que tiene el aspirante a la presidencia de Francia. Las supuestas acusaciones son por el arreglo de empleos parlamentarios para su esposa e hijos. El candidato al Partido Republicano reconoció errores de juicio, pero insistió en que está siendo injustamente atacado. El partido de Fillon mantendrá este lunes una reunión con el fin de evaluar la situación y el futuro de François Fillon a solo 7 semanas antes de la primera ronda de la votación de abril a mayo. Después de su bendición semanal en la habitual misa en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco hizo un llamado a los fieles católicos a leer la Biblia con la misma frecuencia con la que miran los mensajes de los teléfonos inteligentes. El pontífice dijo a los presentes: lo que sucedería si volvemos atrás cuando lo olvidamos, si lo abrimos más veces al día, si leemos el mensaje de Dios contenido en la Biblia de la manera en que leemos mensajes en nuestros móviles, resaltó Francisco. Son las 7 en punto de la mañana, 1 hora menos en territorio insular, y la música nos indica que tenemos que hacer nuestra primera pausa. Pero al regresar, Carlos Rabascal estará construyendo pensamiento crítico, así que le invito a quedarse aquí, en sintonía de Noticias 7. ¿Sabías que las abejas pueden reconocer rostros humanos? ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30. Año terrible, 1999. Si no es plata que me he encontrado en la calle, ni nadie me ha regalado, señor. Tuvimos alrededor de 16 bancos
que se convirtieron en bancos rateros. Conoce la historia del mayor robo al bolsillo de los ecuatorianos. Los banqueros, cuando estaban abiertos, se concedieron autopréstamos a empresas de su propiedad. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. El feriado bancario, miércoles a las 20 horas. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Por cierto, antes de iniciar Pensamiento Crítico, mi abrazo de solidaridad al señor Don Diego Valencia por su derrota del Macará ante el Club Sport Emelec. Por cierto, me debe una. Bueno, el día de hoy, lunes 6 de marzo, tendremos a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, que está en los estudios de Quito, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura electoral de cara al 2 de abril de este año, donde ya se realizará la segunda vuelta. Y también luego tendremos a Edison Garzón, director y fundador del colectivo Proponle, con quien vamos a hablar sobre el Pacto de Inversión en Producción y Empleo. Inicio entonces Pensamiento Crítico. Paulina Recalde, que conste que no he hecho ninguna broma, blanca por el momento. Blanca, y bueno, qué bueno que no mencionaste nada de los toques azules. Bueno, Paulina, comencemos. Hagamos una revisión general primero de lo que sucedió en la primera vuelta y cuáles son las perspectivas o las previsiones para la segunda vuelta. Una primera vuelta cargada de mucha denuncia, cargada de una campaña realmente violenta que sí ha sorprendido a propios y extraños. No es una campaña electoral que, recordemos, haya sucedido en el pasado. Paulina Recalde. Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación, Carlos. Sí, yo creo que de la primera vuelta, de la campaña de la primera vuelta, hay algunas cosas que precisar hablar. Yo diría que por lo menos de tres tramos. Un primer tramo, aquel de incertidumbre, en el que el oficialismo tenía todavía oculta la carta de Lenín Moreno. Eso fue un momento de calentamiento. Del lado de la derecha, me parece que nos dieron la primera señal de lo que iba a ser esta campaña, una campaña marcada por su agenda, por su presencia política. Por eso es que algunos analistas incluso han dicho que estas fueron las primeras primarias de la derecha, estas entre Jaime Nebot y Cynthia Viteri, este momento de precalentamiento, ¿no? Un segundo momento, este que tú precisas, un momento extremadamente gris, de denuncias, pero el problema no son las denuncias, el problema es la forma en la que las denuncias se presentaron. Esta disputa entre quién hackeó a quién y quién hackeó primero, me parece que enrareció mucho la campaña, la volvió gris, pesada, y vivimos una ausencia de disputa político-ideológica más vibrante o más a lo que estábamos acostumbrados a vivir en procesos electorales pasados. Y el tramo final, aquel en el que me parece que de parte del oficialismo hubo una suerte de remate con la presencia más focalizada de Rafael Correa, que había estado ausente en el primer tramo de campaña, ausente en el sentido más intenso, y en las últimas semanas, esta presencia más focalizada en algún territorio. Creo que además le dio una antesala a lo que va a ser la segunda vuelta. ¿A qué me refiero? Por un lado, él estuvo colocando más nítidamente la disputa político-ideológica, y por el otro lado, su presencia fue la antesala a lo que en segunda vuelta será ya nítidamente una batalla político-ideológica más clara, con una presencia de Correa más vital, no necesariamente porque él esté más físicamente, sino porque esta matriz correísmo-anticorreísmo me parece que está permeando esta segunda vuelta y no la primera. A eso iba, es decir, a ver, más allá de una confrontación de carácter ideológico, que de hecho la hay, pero de pronto los decibeles es que no logramos sintonizar todavía. A mí lo que me da la impresión, y te pregunto, o para ver si la lectura que le estoy dando es lo correcto, más allá de este enfrentamiento ideológico, es una derecha frente a un anticorreísmo, que Correa no es exactamente el símbolo de una ideología. Él sí lidera un proyecto político, pero la campaña en el debate no es ideológico, es básicamente irnos todos contra un modelo que lidera Rafael Correa. Sí, y es interesante lo que señalas, porque la particularidad de este correísmo, anticorreísmo, tiene matices.
matices depende de la tienda y el líder político que enfrente a esta figura o a este proyecto. Y entonces estamos viviendo un momento curioso. De un lado, aquellos de izquierda que no están con la Revolución Ciudadana, ¿de qué lo acusan? Lo acusan de haberse derechizado, lo acusan de haber instalado ya una agenda neoliberal. Del otro lado, figuras de derecha, o sea, la oposición, ¿de qué lo acusan? Lo acusan de algo que ya había sido, de algún modo, había desaparecido de la escena política y vuelven a los argumentos de 2006, 2009, cuando se habla de Venezuela, se habla incluso del socialismo del siglo XXI, se habla de un modelo ya superado en términos de izquierda. Es decir, esto simplemente para ilustrar que lo que tú dices es correcto, que esta matriz correísmo, anticorreísmo, despliega distintas formas, si es que es el Partido Social Cristiano el que se opone o si es Unidad Popular la que se opone. Y esto lo que hace de algún modo es tentar del lado de la candidatura de Guillermo Lasso a que se junten una serie de factores, una serie de facciones, de actores y organizaciones políticas que finalmente lo que dejan ver es un anticorreísmo con distintos argumentos, pero van hacia la oposición a que continúe este proyecto. Ahora, esto en una segunda vuelta se pudiese repetir, considerando que hoy en la papeleta van a estar ya solo 2 candidatos y que a lo mejor este fantasma de Rafael Correa para la derecha ecuatoriana y fundamentalmente para el movimiento Creo y el candidato Guillermo Lasso ya no tendría el mismo efecto, porque estamos hablando de 2 candidatos y el otro candidato no es Rafael Correa, sino que es Lenín Moreno. Entonces, ¿la estrategia se repetiría? Claro, lo que pasa es que en la primera vuelta digo que esto estuvo ausente y de parte del propio oficialismo, el propio candidato Lenín Moreno de entrada quiso distanciarse en sus primeras alocuciones, quiso distanciarse del estilo, de varias formas de Correa. El resto de candidatos casi no se refirieron a Correa en general, se refirieron a las diferencias que podían tener con Lenín Moreno, pero para una segunda vuelta esto parece serles útil. Parece serles útil en la medida en que, como hemos dicho hace un momento, permite más fácilmente aglutinar a actores y a fuerzas políticas que se sienten más cómodos diciendo que apoyan a Guillermo Lasso porque no quieren la continuidad de estos 10 años. En casi ninguno de los casos estas figuras o estas organizaciones políticas han mencionado distanciamientos con atributos de Lenín Moreno. De hecho, cuando se lo quiere afectar, normalmente lo que se dice es la continuidad es igual que Correa, porque esto aglutina más cómodamente. De hecho, esto es solamente un tema estratégico, táctico, aglutina más fácilmente del lado de la oposición esta posibilidad de que se sumen en pos de no más continuidad. Esto permite, por ejemplo, a actores de Pachacuti, movimientos indígenas, decir, frente a lo que Correa ha sido con nosotros, frente a lo que estos 10 años ha sido para nosotros, no Lenín Moreno, pero no hay nada específicamente respecto al propio Moreno, ni siquiera hacen referencia a cuando Moreno fue vicepresidente en el periodo de gobierno anterior. Esto permite organizar. Pero ahí no pudiese haber un error de carácter estratégico cuando se reduce y se es mezquino con el propio discurso, no al continuismo, no a estos ya 10 años, cuando la población está buscando ciertas propuestas que beneficien al desarrollo de su vida. Y me explico de la siguiente manera. Una cosa es lo que dicen los líderes y otra cosa es el voto popular. Y eso a lo largo de la historia democrática, política, electoral del Ecuador, vemos que va por una vía el discurso del líder y va por otra vía la intención del voto popular. Esto depende, yo diría, de las capas de la población y también depende de cuánto el discurso de una campaña logre instalar o movilizar alrededor de esa consigna. Puede ser que espontáneamente la gente no lo mire de este modo o que sea una capa, porque naturalmente hay una capa que consistentemente ha estado opuesta al, llamémoslo Revolución Ciudadana, al correísmo. La clase media, fundamentalmente en estos últimos tiempos. Es algo más complejo que esto. Probablemente si uno mira cómo se distribuyó el voto en las ciudades, se da cuenta de que hay fenómenos específicos en términos de ubicación territorial, en términos de ubicación en nivel socioeconómico. Pero digo, esto que ha estado más a flor de piel en cierto electorado puede ser explotado de una u otra forma de acuerdo a que fueran más efectivas o eficientes las estrategias de la oposición. Del mismo modo que del lado del oficialismo puede ser
que haya un electorado que el feriado bancario no le signifique nada, pero con la insistencia de esta consigna, con la insistencia de este relato, esto remueva o reviva en cierto electorado un distanciamiento con el candidato. Quiero decir que mientras más efectiva es una estrategia, logra instalar lo que espontáneamente no ha estado en el electorado. Ahora, que quiere propuestas la ciudadanía, por supuesto, y esto servirá para tanto el candidato Moreno como para el candidato Lasso. De parte del candidato Moreno puede ser esto de pedir de algún modo que haya un horizonte y no solamente que el proyecto sea el candidato. Del lado de Lasso, puede ser que en este momento se le pida organizar menos su discurso o la forma en la que convoca a otros actores en resistencia al correísmo que en proyectar un horizonte. En los arranques de esta segunda vuelta electoral, una vez que ya se conocieron los resultados de forma oficial, tenemos un elemento diferenciador. Lenín Moreno está recorriendo y Guillermo Lasso aparentemente tan solo está haciendo medios. ¿Ese elemento diferenciador pudiese tener incidencia en el electorado? Es difícil creer que una candidatura en segunda vuelta esté haciendo solo medios. Ojo que una candidatura cuando está en segunda vuelta no solamente en tarima, en recorridos, hace política. Esa política de generar acuerdos, adhesiones, esa operación política puede ser fundamental en territorio. Y me parece que en el caso de Guillermo Lasso y de la organización Creo, desde su origen han dado cuenta de tener una especial habilidad, esto no lo digo peyorativamente, han tenido una especial habilidad para generar este tipo de articulaciones y presencias en territorio. Recordemos, por ejemplo, que en las elecciones 2013 y en las elecciones 2014, a muchos nos llamó profundamente la atención que Creo haya logrado tener presencia en Amazonía, en Sierra Central, territorios en los que me acuerdo reflexionábamos que el propio Guillermo Lasso no había llegado incluso. Pero bueno, ¿qué hay detrás? Por un lado, un despliegue de su marca, de su organización en términos territoriales, una distribución de marca, digámoslo así en términos de mercado, pero sobre todo una articulación y un diálogo con figuras importantes en cada uno de esos territorios que permitió y volvió a permitir ahora en las elecciones a nivel del legislativo un triunfo en provincias amazónicas y provincias de Sierra Central, no permitiéndole al oficialismo nuevamente llegar allí. Esto se logra ¿cómo? Con presencia en territorio, pero con operación política. Entonces, esto que estamos viendo en este momento, de creer que Lasso está solamente en medios, muy probablemente es el momento de la operación política en la que se suman organizaciones y figuras de territorio. En la primera vuelta electoral, y antes de iniciar de forma oficial la primera vuelta electoral, se venía construyendo percepciones en el imaginario del electorado. Y el tema era fraude. Y además de las denuncias a través de redes sociales, de la forma que ya la hemos analizado. ¿Crees que se vuelva a repetir esa conceptualización, esa construcción de percepción de temas fraude para efectos de generar presiones en un momento dado si es que los resultados terminan siendo apretados? Yo creo que el presidente que se sentó... Sí, bueno, previamente siempre ha habido de algún modo este precalentamiento, pero lo complicado sucedió desde el día de las elecciones y me parece que hay que hacer un análisis muy detallado de qué es lo que llevó de algún modo a este escenario. Por un lado, estamos viviendo un momento de mucha tensión. Esto hay que decirlo, lo estamos viviendo cotidianamente en espacios familiares, sociales, laborales. Hay mucha tensión y esto permea una elección complicada. Dos, evidentemente, la distancia que hubo, no entre el primero y el segundo, porque se trata de 1 millón de votos, pero sí de la distancia del primero para resolverlo en una sola vuelta, hace que esto vuelva todavía más complicada la lectura. Pero el propio domingo me parece que cabe que reflexionemos sobre cuál fue la antesala para la preocupación de la ciudadanía. Tuvimos 3 exit poll, los 3 con resultados distintos. Tuvimos a 3 canales de televisión, los 3 con mensajes distintos. Uno señalando con un exit poll que se resolvía en una sola vuelta. Otro señalando con otro exit poll que había ciertamente segunda vuelta. Y un tercer canal con el mismo exit poll del canal anterior que había mencionado, diciendo que el margen de error no permitía concluir si primera o segunda vuelta. Esto evidentemente genera incertidumbre en la ciudadanía, que cuando espera que pasen las horas y tiene a un candidato, digamos, no estoy cuestionando a los candidatos en estricto rigor, es parte de su campaña. El uno anunciaba que lo ha hecho en una vuelta y el otro anunciaba que ya se viene la segunda. Esto, por supuesto, que a la ciudadanía le deja complicada.
de parte del CNE no podía hacer otra cosa sino que terminar el escrutinio hasta que pudiese generar oficialmente los resultados. Va a prevalecer entonces el discurso de campaña política que el respeto a la institucionalidad democrática. Lo que digo es que sí, este domingo, por los antecedentes que he mencionado, me parece que se dejó un precedente complicado, porque no se trata de afectar el resultado o la legitimidad de uno u otro, sino que se trataba de afectar una institucionalidad que me parece que por ahora en Ecuador ha tenido una estabilidad, una solidez en general. Históricamente no hemos tenido estos conflictos en Ecuador y sería muy complicado, no para estas elecciones, para la gobernabilidad del país, que se lesione o se afecte profundamente la institucionalidad. Y ya para ir terminando, Paulina, el tema de la consulta, los resultados de la consulta popular, el sí 55%, pero si ese 55% del sí, y recordemos que era la lucha contra los paraísos fiscales, la provisión de funcionarios públicos, de ejercer un cargo público, si es que tenía recursos en paraísos fiscales, ese sí positivo. Pregunta propuesta por Rafael Correa, 55%, es decir, mitad más uno, frente a la votación de Lenín Moreno, 39.6%. Fundamentalmente, ¿es lo que pudiese definir las elecciones? No podemos nítidamente decir aquello, porque por un lado comparar la votación de consulta popular versus la de un candidato tiene de entrada la dificultad de que lo uno es dicotómico y lo otro es un abanico de posibilidades. Dos, en el caso de esta consulta, a diferencia de la de 2011, por ejemplo, no vimos un despliegue fuerte de campaña. Yo diría que ni del lado del proponente ni del lado de la oposición. Del lado del proponente probablemente sí. Los paraísos fiscales antes de este gobierno ni siquiera estaban en la noción del electorado y de la población. Esto se hizo, me parece que con suficiente antelación. Del lado de la oposición prácticamente no hubo una oposición. Y yo diría entonces que hay que leerlo como en la medida en que se instaló lo de paraísos fiscales en el imaginario del ciudadano con tiempo de antelación, casi que este 55 tenía como una suerte de sentido común alrededor de la pregunta. Varios de ellos se habrán enterado de la pregunta frente a la papeleta. Lo que es interesante, o lo que el oficialismo podría decir a su favor, es que no obstante que han pasado 10 años y ha habido un momento ya de desgaste, se atrevió, yo voy a usar este verbo, se atrevió a colocar un tema de esta naturaleza en consulta en un momento en el que si esto se volvía una campaña fuerte de oposición, oficialismo, pudo haber sido de algún modo complicado, un resultado complicado, pero con este resultado yo creo que puede darse por satisfecho el oficialismo por haber dejado sentado el tema de paraísos fiscales en el imaginario de la ciudadanía y porque en la medida en que no hubo tanta tensión en la campaña, este resultado es sumamente positivo. Y ya para terminar, el comportamiento del elector, Paulina, y voy al tema del comportamiento del elector, porque es obvio y evidente que los medios, todos, están adoptando posiciones. Es evidente, basta ver cómo están estructuradas la programación y los contenidos. Es evidente que todos están tomando posiciones. ¿Eso va a tener una incidencia en el elector o el elector ya va prácticamente a apagar los medios de comunicación y un poco voy con piloto automático de acuerdo a mis propias creencias? No, eso nunca termina de suceder y de hecho en la primera vuelta extrañamos el uso más intenso de medios masivos y nos quedó como hipótesis qué pasó con el uso tan intensivo en cambio de redes. Yo diría que para la ciudadanía va a haber una combinación de elementos, por un lado lo que están emitiendo los medios de comunicación masivos, nuevamente lo que pasa en redes, de hecho ahora queda por evaluar incluso cómo los mensajes que te llegan por WhatsApp inciden para la lectura que tengas, la forma en la que está con sus pares, amigos, familiares, y yo diría que esta tensión, porque se está viviendo una tensión, finalmente lo que ha restaurado es una batalla política, en el mejor de los términos, una batalla, disputa político-ideológica que extrañábamos en la primera vuelta de algún modo, decíamos que era una campaña gris, y que está absolutamente servida en este momento. Yo diría que esta se parece de algún modo a lo que habíamos vivido en 2006 y en 2009 en el sentido de la gran disputa de un lado, un modelo versus otro. Eso es lo que está en juego en este momento y el resto de elementos van a estar gravitando como siempre en las elecciones. Paulina Recalde, muchas gracias. Por cierto, te espero mañana en Pulso Político. Con mucho gusto. Ya te fregaste, ya te comprometí. Bueno, hacemos una pausa y regresamos.
Amigo, usted que nos está viendo y tiene más de 40 años, ¿se ha hecho el examen respectivo para descartar el cáncer de próstata? Bueno, Vanessa, les contamos a todos nuestros amigos televidentes que es indispensable y por eso hablaremos aquí al respecto, con expertos. Al mediodía, 12 en punto, por Ecuador TV. Le esperamos. El mundo me conoce como el encantador de perros. Pongan las patas traseras. Buen chico, Kiko. Pero no muchas personas conocen mi historia personal. Cómo crecí pobre en México. Y me atravesé la frontera para hacer una vida nueva. Me volví famoso alrededor del mundo. Pero incluso el éxito tiene su precio. Nat Geo te trae. Estaba a punto de darme por vencido en todo. Mi vida. La historia real de César Milán. Este martes 20 horas. Uno de los temas centrales en el debate político para estas elecciones comenzó siendo el tema del empleo. El tema del empleo no lo podemos abstraer de un elemento fundamental, que es el tema de la producción. Empleo, producción, también tiene otro elemento dentro de la ecuación, es la inversión. Para hablar sobre esos temas voy a entrevistar en este segundo bloque a Edison Garzón, director y fundador del colectivo Proponle. Edison Garzón, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Comencemos por el tema. Un grupo empresarial, ¿qué hace que de forma directa y con mucha exposición decida tomar partido y alinearse dentro de una propuesta política dentro de esta campaña electoral que se va a resolver el 2 de abril del 2017. Carlos, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad es, me enorgullece empezar esta semana dando buenas noticias al país. El colectivo Proponle ha firmado ya un acuerdo por la inversión, por la producción y por el empleo. Nosotros, quienes conformamos Proponle, somos más de 300 empresarios de todas las ramas del país, emprendedores, comerciantes que se han sumado a esto. La parte donde nosotros creemos básicamente es que quien critica se estanca, quien propone es quien avanza. Entonces hemos decidido nosotros proponer al candidato Lenín Moreno propuestas que es el sentir del empresariado. Para esto hemos hecho una socialización en 5 provincias previo al acuerdo, a la firma del gran acuerdo por la inversión, por la producción y el empleo, y hemos llevado estos puntos de todos los sectores de la industria y hemos firmado este convenio. Ratifico un convenio y suscrito en la empresa Adelca, en Milagro, en el 10 de febrero pasado, donde se suscribió este gran convenio firmado, donde hablamos de los puntos que es el sentir de todo el empresariado. Este acuerdo que se resume, si no me equivoco, como ustedes lo han denominado, en la gran minga agropecuaria, y que aglutina a 300 empresarios, ¿a qué se compromete? Mira, nosotros hemos firmado 2 grandes acuerdos. El uno que es la gran minga agropecuaria y el otro que es el acuerdo por la inversión, por la producción y por el empleo, el que tú tienes en tus manos. Básicamente hablamos, uno de los sentires más grandes del empresariado nacional es los impuestos. Hablamos de la reestructuración y la simplificación tributaria, que es uno de los sentires más grandes que debemos hablar. Ya el candidato Lenín Moreno ha dicho que va a conformar un comité consultivo para tratar el tema de impuestos. Si es necesario, reducirlos en conjunto con el empresario. Ha dicho nada para los empresarios sin los empresarios. Y es esa confianza que ha desarrollado el candidato Lenín Moreno para que nosotros, como colectivo Proponle, estemos caminando junto con él y hayamos suscrito este acuerdo. Hoy lo importante es que la ciudadanía lo conozca, los trabajadores de las empresas lo conozcan. Aquí existe algo que vulgarmente dice es potable para el país. Pero cuando uno llega a un acuerdo y quiere apoyar algo, uno recibe, pero también tiene que dar. Ustedes dicen, vamos a analizar el tema tributario, mucho se habla de la carga tributaria del Ecuador, se ha hablado fundamentalmente del IVA, el IVA ya se va a ubicar en el 12%, y esto no es por propuesta de candidato, sino por ley, porque fue transitorio producto del terremoto, y el otro tema es el anticipo al impuesto a la renta, que es el que fundamentalmente la gente está presionando a que se lo revise. Pero vamos a lo siguiente. Revisión de la política tributaria en términos de carga versus
inversión en cuanto a compromiso de estos 300 empresarios o más de cuánto? Bueno, mira, no son solamente 300 empresarios, son más de 800 empresarios quienes están dentro del colectivo Proponle. Somos 300 quienes estamos haciendo esas diferentes vocerías dentro del país. Yo tengo que preguntar a qué se comprometen. Esto es interesante, tu pregunta. Mira, nosotros no solamente proponemos, sino también nos comprometemos. Nos comprometemos a crear el salario del desarrollo. Nosotros creemos que trabajadores mejor remunerados van a contribuir mejor a la recaudación fiscal de un país. Entonces nosotros también hablamos de incrementos salariales, no solamente hablamos de pedir y recibir, hablamos también de acceso al crédito. Las empresas hemos venido, Carlos, de alguna forma invirtiendo bastante en los últimos 10 años y también en momentos críticos hemos hecho inversiones y necesitamos de créditos que nos permitan a nosotros llevar a largo plazo para poder garantizar el retorno de nuestras inversiones, y a lo cual también el candidato ha dicho, me parece correcto, que es el momento que las empresas obtengan créditos de largo plazo. Hemos hablado, y en el acuerdo también está suscrito, las inversiones en los sectores y proyectos estratégicos. En las alianzas público-privadas, mucho han notado las empresas, las mega industrias, las mega empresas, pero estamos hablando que se dé acceso a las medianas empresas, a los pequeños emprendimientos, a las alianzas público-privadas. Para generación de empleo, para esos nuevos emprendimientos, emprendedores, comerciantes, hemos implementado la herramienta, el RUC del emprendedor, que permita tener un ecosistema para que los emprendedores no tengan demasiada carga, ni fiscal, ni documentación que llenar, y puedan emprender más rápido sus proyectos. Así se emprenden más rápido, se equivoquen, pero no tengan una complicación tanto a nivel laboral, ni mucho menos tributario. Es así que hemos denominado estos como los 4 puntos más importantes del acuerdo para crear empleo inmediato, Carlos. A ver, pero vamos por parte. Me dices que hay 800 o más grupos empresariales, correcto. 300 son los que están haciendo de una u otra manera vocería en territorio y a nivel nacional, pero lo cierto es que tenemos que pasar de los membretes a la acción y a los resultados tangibles. Salarios para el desarrollo, suena muy bonito, pero en ese sentido, ¿qué tipo de revisión y qué tipo de incremento van a tener los trabajadores en función de su salario? ¿Es una iniciativa básicamente del grupo empresarial que conforma el colectivo Proponle o va a ser una propuesta hacia el Ejecutivo, en caso que gane Lenín Moreno, para que haya una revisión de los salarios básicos? Bueno, es una propuesta, ya pasa del papel de una propuesta que pasa a la revisión del Ejecutivo. Hablar del salario básico, del desarrollo, estar hablando de duplicar el sueldo, el salario mínimo, no es una falacia, no es mentirle. Nosotros necesitamos que los colaboradores en este país ganen mejor. Así pueden tener una mejor calidad de vida y se pueden dinamizar las industrias, y así también el Estado tener Quieren incentivar el consumo a través del salario mínimo, pero ahí no tienes un efecto de que de pronto en el corto plazo tiene un efecto inflacionario. No, Carlos, no, porque esto es progresivo. Nosotros no estamos pensando que nos vamos a quedar con un salario de $380 para toda la vida. Tenemos que pensar en el salario del desarrollo, cómo llegar hacia él en 4 años. No es una falacia. Ok, tenemos ahí un punto, la protección del empleo existente, pero el tema es la generación de nuevo empleo. Correcto, y es por eso que cuando se habla del anticipo del impuesto a la renta, por ejemplo, es irresponsable hablar de quitar una serie de impuestos. Aquí quienes estamos acá somos empresarios con conciencia social. Lo más importante de destacar de esto es que no podemos creer que la solución de los problemas económicos del país sea quitar impuestos. Hablamos de que si para que tú no tengas que pagar el anticipo del impuesto a la renta, tienes que contratar un 5% más de tu nómina quizá, y no pagues el anticipo del impuesto a la renta. Eso me parece correcto. La creación de empleo de inmediato. En otras palabras, revisión de la metodología, no reducción de la carga tributaria a cambio de un compromiso fuerte. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es la posición del Grupo Propone en función de la progresividad del impuesto a la renta? En términos de reducción del impuesto a la renta, nosotros creemos que el impuesto a la renta es un impuesto que lo debemos pagar. No creemos que se debe reducir. Sin embargo, estamos a favor de que se elimine el anticipo del impuesto a la renta, pero de una manera responsable. Pero es que eliminar el anticipo del impuesto a la renta no es bajar la tasa. Correcto. Nosotros creemos que el país no es que debe pagar impuestos. Es irresponsable decir, dejemos de pagar impuestos.
Estamos conformes con que existe un impuesto a la renta y lo estamos cancelando. Quienes conforman el colectivo Propone pagamos impuestos. Venimos de una nueva cultura. Quienes conforman el colectivo tienen edad de promedio 35 años. Empezaron sus empresas hace 10, 15 años. Nacieron ya en una cultura tributaria donde la elusión de impuestos es algo que simplemente no existe. Nosotros no estamos hablando de eliminar impuestos. Estamos conformes. Creemos que un país necesita pagar impuestos. Entonces no estamos diciendo quítesenos el impuesto a la renta. Cámbiese la forma de calcular el anticipo. ¿Por qué llegan a esta decisión de carácter político? Porque es raro que un grupo empresarial, si bien tienen sus gustos y afinidades políticas, lo expresen tan abiertamente. ¿Eso se debería a que durante estos 10 años el incremento de las utilidades empresariales han superado más allá del 100%? No sé si exactamente el 100%, pero creemos que la principal causa de pobreza, Carlos, es la falta de gratitud. Y nosotros somos gratos, somos empresarios conscientes. Los últimos 10 años no han sido malos. Creemos que si usted fuera una carrera de postas, el sector privado está listo para agarrar la siguiente posta y llevar al Ecuador al siguiente nivel. Los empresarios de este país, todos absolutamente, están listos. Necesitan reglas claras, sobre todo en el tema tributario, donde hemos hablado de que existe estabilidad y certeza tributaria. Y a esto es lo que está suscrito. Entonces el Ecuador debe conocer que existe ya un acuerdo donde sea previsible y podemos tener una estabilidad. Y eso es lo que más buscamos los empresarios, poder tener estabilidad, certeza tributaria. Y hacia allá vamos. La creación de más empleo se va a dar automático de esa confianza. Confianza que es lo más básico para generar negocios. En cualquier país necesitas de confianza. Cuando tienes confianza, vas a la tienda del barrio y te fían, porque confían en ti. Y lo que el candidato Lenín Moreno ha desarrollado, y es su mayor virtud, la capacidad de generar confianza. Es por eso que este grupo se ha adherido a poder ayudarle a Lenín Moreno, porque es capaz de generar confianza. Estuve en Nueva York con él, gracias a una invitación, con un grupo de más de 700 inversionistas, en un desayuno. Después de este desayuno con Lenín Moreno, cuando presentó el país, los inversionistas de todo el país decían: oye, si esta persona gana, va a ser fácil invertir en Ecuador. Después que lo escucharon. Entonces, cuando eres capaz de generar confianza, eres capaz que los empresarios pierdan el miedo. Y cuando alguien pierde el miedo, gana todo en la vida, Carlos. Y es por eso que estos empresarios, sin ningún tinte político, queremos destacar y decir al país: aquí estamos, una generación nueva de empresarios que queremos sacar adelante al país de una manera con una visión social clara. Edison Garzón, director y fundador del colectivo Proponle, que agrupa a 800 empresarios o más que han tomado la decisión de apoyar a un candidato, a una línea política, Lenín Moreno. Un tema novedoso en el sentido de mostrarse, firmar acuerdos y apoyar. Edison Garzón, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo y las conclusiones son de ustedes. Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV. De lunes a viernes a las 8:30 por Ecuador TV. Los sábados de marzo, películas para todos los gustos. Romance, drama, comedia y más. Abrázame. En Noches de Cine, el pretexto ideal para quedarse en casa. Todos los sábados a las 21:30. Solo lo hago cuando viajo. Los jóvenes de Llano Grande, a través del arte, la música y la danza, vivimos nuestras tradiciones. Yo fui feliz tocando el bombo en la banda de Llano Grande. Ecuador Multicolor, vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, a las 14:30.
A esta hora tenemos más información para compartir con todos ustedes. Gracias por preferir a la televisión pública. El gobierno anunció que este miércoles 8 de marzo se llevará a cabo en Quito una marcha para recordar el episodio del feriado bancario. Además, en el enlace ciudadano, el jefe de Estado dijo que la derecha ya tiene armada su estrategia en caso de perder las elecciones. Crisis económica 1999. Gobierno de Yamil Maguad, superministro de Economía, póngase bravo quien se ponga, Guillermo Lasso, compañero. Y banquero, además. Que digan que no es verdad. En todo caso, con más cariño, gratitud, admiración que nunca, cuando estamos cerca de ese nefasto aniversario, o el aniversario de aquel nefasto acontecimiento, el feriado bancario, un inmenso abrazo a nuestros migrantes, las mayores víctimas de aquella crisis de 1999, fruto del fundamentalismo neoliberal al que algunos nos quieren llevar. Marcha feriado bancario. Nos reunimos en Quito este 8 de marzo a las 10 de la mañana en el Parque Arbolito, donde saldrá la marcha. Todavía estamos decidiendo la trayectoria de la marcha, haciendo los últimos ajustes, pero ojalá, si estos fueran 3.000 con sus smartphones y sus panes franceses reclamando frente al Consejo Electoral, que nosotros seamos 100.000 recordando al mundo entero el feriado bancario. Estrategias electorales. Ya están preparando el marco, el encuadre, para no aceptar los resultados del 2 de abril, como lo prepararon el 19 de febrero. Para amortiguar un poco la derrota, se inventaron el cuento del fraude. ¿Saben cuántas denuncias han presentado de fraude? ¿Saben cuántas? 0. Pero si hubo fraude, presenten pues las denuncias, presenten las pruebas. Método asignación de escaños. Tenemos uno de los sistemas más balanceados del continente. El método de Hunt es el que más se utiliza en el continente. Pero nosotros tenemos método de Hunt a nivel provincial, lo cual evita un tremendo fraccionamiento de la Asamblea. Y tenemos método Webster a nivel nacional. Y entran muchas minorías, pese a que nuestros candidatos que quedaron en último puesto tienen muchas veces 3, 4 veces más votación que el primero a entrar en oposición. Regeneración urbana Manabí. Piensen cuánto tiempo toma hacer una organización privada. Toma 1 año y medio, 2 años. Nosotros estamos haciendo esto en pocos meses, porque no es que ocurrió el 16 de abril el terremoto y el 17 de abril se empieza a construir la urbanización. Teníamos que identificar los damnificados, tener la lista, dónde están ubicados, y luego recién empezar a buscar terrenos. Entonces esto toma tiempo, y buscar terrenos fue difícil, encontrar esos terrenos. Ya todo está resuelto, y en los próximos días hemos construido 17.000 viviendas, pero en terreno propio la inmensa mayoría. Entonces muchas veces no se ve la dimensión de lo que se ha hecho. Se ve más claramente en las urbanizaciones. Bueno, ya todo está resuelto, y en los próximos días empezaremos a entregar centenas de viviendas en las diferentes urbanizaciones o reasentamientos. Inauguración Obras de Esmeraldas. En pocos meses, muy pocos meses, 6 meses, ya está prácticamente listo el flamante centro de atención ciudadana para nuestra querida Esmeraldas. Estamos invirtiendo 156 millones de dólares, 156 millones de dólares para el agua potable de Esmeraldas, Atacama y Río Verde. Ya se dio la orden que se extienda el malecón de Las Palmas hasta el espigón del puerto. Esos eran terrenos de autoridad portuaria, y que el propio puerto se pueda visitar. En Guayaquil, el mandatario Rafael Correa constató el avance en la obra de construcción de la Escuela del Milenio que se levanta en Monte Sinaí. Además, el presidente participó del acto de adjudicación de solares para familias que habitan en ese lugar. Con alegría recibieron al presidente Rafael Correa los habitantes de Monte Sinaí, quienes en el pasado fueron víctimas de los traficantes de tierra y que hoy en día, luego de haber sido invisibilizados, finalmente han logrado legalizar sus lotes. Bien sabemos que para las autoridades municipales somos los olvidados, que no constamos, que no pertenecemos a Guayaquil. Pero gracias al gobierno y al presidente tenemos magníficas obras. No tienen salud, no tienen transporte, no tienen agua potable, no tienen servicios básicos, pagan todo 3, 4 veces más caro como el agua en tanquero, pero esto ya está consolidado y es una realidad. Hay que legalizar, hay que organizar, hay que proveer servicios básicos. En esta ocasión, 175 familias que habitan en ese sector de la urbe porteña legalizaron sus predios. Ellos forman parte de las 38 cooperativas que podrán acceder a la adjudicación de sus terrenos en un plazo aproximado de 6 meses.
En las adjudicaciones realizadas en la fase 1, el 16 de febrero, que fueron 110 lotes conjuntamente aquí también con nosotros. La segunda fase con fecha 5 de marzo, 178 lotes adicionales. Esa gente que está en zona de riesgo sí tendrá que ser reubicada. Por supuesto, reubicada con ayuda del Estado. Por eso hemos preparado 70 casas muy bonitas, 70 dúplex aquí en el bloque 49 para sacar a la gente que está en una colina en peligro de riesgo. Pilar Morales es una de las beneficiarias y nos cuenta que aún no puede creer que el presidente Correa la haya visitado en su hogar para permanecer una noche junto a su familia. Llegó y con toda mi familia a conversar, a platicar. Un hombre muy sencillo y muy caballero. Cerca del hospital de Monte Sinaí se levanta la unidad educativa del Milenio Las Marías, cuya obra presenta un 45% de avance. Va a estar finalizada ya para el mes de julio, ya iniciado para el nuevo año escolar. Este centro educativo acogerá a 1.140 estudiantes por jornada y se espera que esté operativo para el próximo año lectivo. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Más de 2.300 millones de dólares comprendió la exportación de productos no petroleros ecuatorianos hacia Estados Unidos en el 2016. Mediante un convenio de alianza público-privada, el gobierno aspira a aumentar ese volumen y beneficiar así a pequeños y medianos productores nacionales. Pese a no contar con un tratado de libre comercio ni con el Tratado de Preferencias Arancelarias ATPDA, Ecuador sigue siendo uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Representó en el 2016 ya cerca del 35% de nuestro mercado de las exportaciones no petroleras. Es el mercado más importante que tenemos y nos interesa obviamente seguirlo ampliando. Según cifras del Instituto de Promoción y Exportaciones e Inversiones ProEcuador, entre enero y octubre de 2016, los productos que en mayor volumen se enviaron a Estados Unidos son el camarón, banano, flores, pescado y el cacao. En el 2016, las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos alcanzaron aproximadamente un valor de 2.300 millones de dólares. Es una cifra muy importante. Este viernes, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana y ProEcuador suscribieron un convenio de cooperación cuyo objetivo es fortalecer la participación de empresas ecuatorianas en el mercado estadounidense. La Cámara le da a ProEcuador empresas a quienes pueda servir y el ProEcuador cumple con su función de brindar un servicio para fomentar las relaciones comerciales y la atracción de inversiones. Básicamente lo que se va a organizar es una unidad técnica que va a estar conformada por miembros del Comité de Comercio Exterior, por la dirección de esta Cámara y por delegados de ProEcuador para hacer talleres y capacitaciones a los representantes de exportadores en Ecuador. El acuerdo se enmarca dentro de los convenios de comercio mutuo en materia de alianzas público-privadas. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Le contamos también que Ecuador recibió una condecoración internacional de la Fundación ES, ONG asociada al Departamento de Información de las Naciones Unidas, por su política de inclusión y de apoyo prioritario a las personas con discapacidad para que éstas puedan participar de forma activa en el sector productivo. Miguel hace 30 años que tiene discapacidad física. Esto no le ha impedido, como lo demuestra, desarrollar sus potencialidades y conocimientos. Su fuerza de voluntad quizás no habría sido suficiente si, como comenta el Estado ecuatoriano, en los últimos años no habría reconocido el valor que tienen las personas con discapacidad. Es muy gratificante ver que un gobierno se ha preocupado por las personas con discapacidad. Gracias a Dios, gracias a la ayuda del Estado, yo pude obtener un crédito para emprender mi propio negocio. Hace 4 años, gracias al apoyo de la Secretaría Técnica de Discapacidades y un capital semilla entregado por el Banco de Fomento y Ban Ecuador, inició su fábrica de sillas de ruedas y material ortopédico. Mi necesidad de tener un aparato ortopédico especial o especializado para que me ayude a tener una mejor movilidad, poder movilizarme solo por las calles, poder subir a mi auto, poder trasladarme por las veredas, que todavía en muchos lugares es inaccesible. Eso hizo que mi meta vaya centralizada a eso, a brindar la movilidad
para otras personas, una movilidad óptima. Por ejemplos como este, el Ecuador recibió el reconocimiento de la Fundación ESS, una postulación que hicieron 67 países en el mundo por prácticas innovadoras para el colectivo. El ministro de Industria recibió el galardón, informando que se han entregado más de 7 millones en préstamos a personas con discapacidad para que puedan materializar sus ideas de negocios, logrando 1.058 emprendimientos y generando 2.116 plazas de trabajo, que como en el caso de Miguel, son fuente de ingreso además de fomentar procesos de industrialización. Es esa la meta, es poder exportar a países vecinos. Estas sillas de uso diario en los Estados Unidos o en Europa sobrepasan el valor de $3.000. Nosotros aquí las construimos por 900 o $1.000. Pero más allá del galardón, lo que importa es el efecto que esto tiene en las vidas de estas personas. Que mi trabajo ha sido reconocido, que mi trabajo a través del el Estado ha reconocido mi trabajo como el trabajo de muchos otros emprendimientos de personas con discapacidad. Eso me llena de esperanza, de motivación, de optimismo para continuar. Todos estos emprendimientos cuentan con el apoyo técnico mediante ruedas de negocios y estrategias de empresa para fomentar su productividad. Es otra de las razones por las cuales hoy el país hacia el mundo tiene un rostro inclusivo. César García, Ecuador TV. El postulante presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, estuvo en el sur de Quito la tarde del domingo para agradecer la votación que obtuvo en esta zona de la urbe. En un encuentro en el sector de Solanda se comprometió a materializar la ley del comerciante autónomo. Las visitas de agradecimiento siguieron durante este fin de semana. La jornada de este domingo tuvo lugar en el sur de Quito. En el populoso sector de Solanda, Lenín Moreno pidió nuevamente el apoyo para la segunda vuelta electoral del próximo 2 de abril. Y les vengo a decir gracias, muchas gracias por esa votación caudalosa que nos prodigaron el día 19 de febrero. Ganamos todo, lo ganamos todo. En este encuentro, aparte de compartir con los presentes sus principales ofertas de campaña, como el programa Toda una Vida, la creación de 40 universidades tecnológicas, la construcción de 325.000 casas, la universalización del seguro social o la creación del Banco del Pueblo, Moreno se comprometió a sacar adelante la ley del comerciante autónomo. Pero a todos sí, a todos sí. Tengan ustedes la seguridad que esa ley de trabajadores autónomos debe convertirse en una realidad en el próximo periodo de la Asamblea. Este fue uno de los planteamientos que se le solicitó al presidenciable. Creo que tenemos la capacidad para poder salir adelante también y ser copartícipes de la toma de decisiones de las diferentes áreas de los trabajadores autónomos a nivel nacional. En el marco de su discurso, Moreno conminó a lograr una masiva votación a su favor para, según sus palabras, no regresar al pasado y perder lo que se ha logrado hasta el momento. Y el dinero lo tienen en el extranjero, es una vergüenza. Y después ofrecen crear trabajo acá, y después ofrecen crear riqueza acá. Que por favor, lo primero que hagan es traer el dinero que tienen en el exterior. Luego conversamos, luego recién conversamos. Los recorridos de agradecimiento continuarán en la presente semana, antes del inicio de la campaña de cara a la segunda vuelta. Más organizaciones indígenas se suman al respaldo de la candidatura de Lenín Moreno, desconociendo así la decisión de la dirigencia de la CONAIE que, a nombre de las bases, dijo inclinarse al apoyo por Guillermo Lasso. Son organizaciones de base que aparentemente toman distancia de la dirigencia y optan por decidir el candidato de su preferencia. 6 organizaciones indígenas de la provincia de Napo hicieron público un manifiesto donde exponen su respaldo a Lenín Moreno. Consideran que es la mejor opción para dirigir al país. Nosotros acá como movimiento indígena estamos apoyando hasta las últimas, vamos a seguir luchando. Quizás hablemos de la derecha, ¿cuántos años? Son 30 años de manejada el país y vamos viendo los resultados actualmente. Con este gobierno quizás nosotros tenemos nuestra convivencia, nuestro derecho prácticamente ha trabajado con muchas obras. Hablemos la vialidad, hablemos la producción, hablemos del sistema de riego.
Proponen al postulante oficialista 3 aspectos, entre ellos buscar mecanismos para la inserción del talento humano de las nacionalidades en la toma de decisiones de la política pública, impulsar un masivo fortalecimiento productivo con énfasis intercultural y crear una institucionalidad que permita, mediante presupuesto, mitigar las demandas de los planes de vida de las comunidades. Con mucho respeto, pero el olvidar la situación de lo que pasó a nuestras familias está violentando ese principio filosófico de la unidad. Hay indígenas que buscan beneficios muy personales. La verdadera base, quienes tienen la necesidad, quienes deben dar estas expresiones, están en las comunidades, en los pueblos indígenas, en las provincias, donde no entran vehículos, donde hay muchas necesidades. Entre las organizaciones que respaldan a Moreno están la Federación Evangélica de Nacionalidad Quichua de la provincia de Napo, la Federación Amazónica de Organizaciones Indígenas, Colonos e Independientes, Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Napo, Federación de Indígenas Centro Napo, Consejo de Yachac Runas Amazónicos del Ecuador y la Federación de la Unión de Comunidades Napo Arajuno. Así como estas organizaciones, dirigentes de agrupaciones indígenas de la Sierra Centro cuestionan el hecho de que la CONAIE y Runari se atribuyan el hecho de expresar declaraciones públicas de que con las bases han decidido apoyar a Guillermo Lasso. De esta manera, antes de iniciar la campaña en segunda vuelta, van perfilándose apoyos en favor de los candidatos finalistas en la contienda electoral del próximo 2 de abril. Vendedores informales de Guayaquil cuestionan las promesas de empleo que plantea el aspirante a jefe de Estado Guillermo Lasso, quien incluso, dijeron, no respondió a las inquietudes de personas adultas mayores sobre nuevas oportunidades para ellos. Por años han sido llamados informales, pero realmente son personas que diariamente buscan en la calle un sustento para sus familias. Tomo mi cafecito, a las 9 salgo a trabajar. Vengo a la bahía y recorro aquí. Pablo ha tenido que buscar una nueva alternativa para poder expender sus productos, ya que con el afán de mantener el orden y el ornato de la ciudad, el municipio de Guayaquil, mediante la Policía Metropolitana, los ha perseguido durante años. Él ya no se ubica en un solo punto, ahora recorre las calles. Hay veces hay que cambiarse de un lado a otro porque andan mandando lo que caminemos, porque no podemos estar en una sola parte. En medio de todos esos comerciantes de la calle se cuentan historias como las de Antonio, cuyo padre fue víctima del feriado bancario en 1999. Pero congelaron esa plata. La propuesta que hace Lasso ya es propuesta, o sea, él ya ha trabajado en la Congreso y todo eso, con los políticos, como que no le creo ya. Precisamente quien fue ministro de Economía en esa época es el actual candidato presidencial Guillermo Lasso, quien en 2011 minimizó la capacidad de los pobres como fuerza productiva en pro de los intereses empresariales. Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres. Jaime Medina aprovechó uno de los mítines de Lasso para pedirle que el sector privado, al cual representa el líder de Creo, dé oportunidades laborales a las personas de la tercera edad como él. ¿Por qué no lo reciben? Yo soy un hombre que no tengo trabajo. En el Ecuador. Por eso pero nosotros también tenemos derecho. Somos padres de familia y necesitamos trabajar. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. El feriado bancario de 1999 no solo trajo inestabilidad política y económica, sino también social, especialmente en miles de personas que perdieron todo su dinero producto de la crisis financiera. Francisco Tapia asegura que el feriado bancario afectó a toda su familia y de manera especial a uno de sus hermanos, por cuanto lo perdió todo. Le robaron el dinero. Se puede decir le robaron porque no le quisieron devolver, tuvo como 15 millones de sucres que le robaron. Manifiesta que él también es otra víctima de lo que llama la peor tragedia nacional, pues al verse en la pobreza tomó decisiones erróneas.
Viéndole la pena a mi hermano, yo también me agarré a tomar, dése cuenta. Tomaba a raíz de eso, dése cuenta que ya entramos en la pobreza sin nada. Tapia asegura que el alcoholismo en el que cayó fue causa para que casi quede con una seria discapacidad física. Mire, me caí y me rompí la columna. Dése cuenta que no he tenido, digamos, para medicamentos, para nada de eso. Declarar un feriado bancario. El 8 de marzo de 1999 se anunció que todas las operaciones financieras estaban suspendidas. Posteriormente se declaró el congelamiento de fondos, es decir, que miles de clientes no podrían recibir sus ahorros por un plazo que dispuso el gobierno de Yamil Maguad, en algunos casos llegando a perder todo su dinero y en otros a recibir menos de lo que les pertenecía. Otro ejemplo nos lo cuenta Wilson Salvador, quien manifiesta que desde hace años no sabe nada de sus amigos, porque también lo perdieron todo y cayeron en depresión. Jubilados que ganaban una pensión de hambre que cogían en ese entonces, se les hizo nada con la dolarización. Salvador, quien tiene 80 años de edad, también considera el feriado bancario como la peor tragedia que ha sufrido nuestro país. Nos quitaron el futuro de la familia y de uno, porque nos dejaron a la cuenta en la calle. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Un feriado bancario tal, qué bestia, si no nos morimos con mi casa, mis hijos, mi familia y todos, no nos morimos en ese entonces, pues porque Dios nos quiere. Cuando yo fui al banco a que me liquiden, pues dije, ¿qué pasó? Algo pasó. Que había un feriado bancario, ¿qué será esto? Fuimos ahí, me acerqué a las ventanillas, después en la cola. Por favor, señorita, le dije, actualice mi libreta, creyendo que me hizo esperar más de una hora. El rato que ya me entregó la libreta, casi me caigo muertos. De los 40, dos, no puede ser, no puede ser. Me dieron a mí $2.000. Después de haber trabajado 37 años de profesor. Eso más a mí me devolvieron casi al año me devolvieron esa plata. ¿Se imagina? Yo querer que nuevamente vengan estos señores, especialmente el señor Lazo, que fue el brazo derecho de Yamil Maguad, ellos son los que han maquinado siempre los negocios de los bancos en el país. Siempre han maquinado. Vean lo que hace con Filabanco, lo que hizo con el resto de bancos. Un año, 2 meses de gobierno de Mauricio Macri provocaron que la economía de ese país sufra un duro revés debido a la eliminación de subsidios y plazas de empleo. Nos vamos hasta Argentina. Durante el primer año de gobierno derechista de Mauricio Macri, se han dado duros golpes a la sociedad argentina, golpes que se reflejan en el despido de más de 130.000 trabajadores del sector público. Es un país que lo están arruinando, ¿no? Hablan siempre de herencia y es un desastre, ¿eh? Mirá cómo está la gente acá pidiendo 1 kilo de manzana, porque la gente no lo puede comprar. Estamos mal, estamos arruinados, de 50. La pobreza pasó del 19.8% a más del 32%, mientras que la indigencia se ha disparado alcanzando un 38% en el área metropolitana de Buenos Aires. Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015, 1.4 millones de personas se han sumado a la franja de la pobreza. Sí. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza. El incremento de las tarifas de electricidad, agua, gas y otros servicios básicos en hasta un 2000% han impactado a los argentinos. ¿Puedo pagar esto? Si yo pago 4.000 pesos aquí, ¿cómo voy a pagar 3.000 pesos? Las promesas de campaña como la de pobreza cero nunca se cumplieron. La sociedad gaucha ahora está sometida a fuertes políticas y medidas neoliberales. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. ¡Pobreza cero! Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. La inflación, que supera el 40%, al igual que la devaluación de la moneda en un porcentaje similar, está generando que los argentinos disminuyan su capacidad adquisitiva. Medidas que son justificadas por el gobierno con el objetivo de equilibrar la balanza de pagos. De despedida y con el poder adquisitivo que tenemos, los negocios cerrando, o sea, otra cosa. ¿Qué se puede imaginar? Modelo económico y de gobierno que, a decir de los propios argentinos, beneficia a los que más tienen y perjudica al resto de la población. Carlos Flores, Ecuador TV.
Antes de finalizar, otras noticias del mundo. A esta hora le contamos que 110 personas murieron de hambre en algunas localidades de Somalia. Así lo dio a conocer el primer ministro de ese país. Al parecer, el problema que enfrenta el Estado es una grave sequía que amenaza a millones de habitantes. El martes pasado, el gobierno declaró esta situación como un desastre nacional, mientras las Naciones Unidas calculan que 5 millones de personas en Somalia necesitan ayuda, en medio de advertencias de una hambruna total. Esta nación fue una de las 4 regiones seleccionadas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el mes pasado en un llamamiento de 4.400 millones de dólares para evitar el hambre junto con el noreste de Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. El conservador francés François Fillon desarrolló su mitin político en París. Fillon instó a miles de partidarios a no dejarle solo, esto tras las denuncias de corrupción que tiene el aspirante a la presidencia de Francia. Las supuestas acusaciones son por el arreglo de empleos parlamentarios para su esposa e hijos. El candidato al Partido Republicano reconoció errores de juicio, pero insistió en que está siendo injustamente atacado. El partido de Fillon mantendrá este lunes una reunión con el fin de evaluar la situación y el futuro de François Fillon a solo 7 semanas antes de la primera ronda de la votación de abril a mayo. Y después de su bendición semanal en la habitual misa en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco hizo un llamado a los fieles católicos a leer la Biblia con la misma frecuencia con la que miran los mensajes de los teléfonos inteligentes. El pontífice dijo a los presentes: lo que sucedería si volvemos atrás cuando lo olvidamos, si lo abrimos más veces al día, si leemos el mensaje de Dios contenido en la Biblia de la manera en que leemos mensajes en nuestros móviles, resaltó Francisco. El reloj marca las 8 de la mañana con 1 minuto, 1 hora menos en territorio insular, y nos despedimos en el ámbito nacional e internacional, pero ya llega aquello que pasa en la localidad con nuestros compañeros Alexis Moncayo y Guadalupe Ayoví desde Quito y Guayaquil respectivamente. Excelente jornada para todos, excelente semana también.